Increíble, la obra de Frida Kahlo titulada Diego y yo superó todos los récords posibles y se vendió en 34.9 millones de dólares. Es el precio más alto jamás pagado por la obra de un o una artista nacida en Latinoamérica. La obra fue realizada por Frida 5 años antes de su muerte. Se trata de una pintura al óleo de 11,7 por 8,8 pulgadas que muestra a Kahlo con los ojos llorosos y con un retrato de su esposo Diego Rivera sobre su frente. Al no ser considerada una de las obras más famosas de la pintora, el hecho de que haya alcanzado este precio es muy relevante, ya que revaloriza toda su obra, pero también la de otros artistas de su generación en Latinoamérica. Cabe recordar que la obra de Kahlo tiene un valor patrimonial para el Estado mexicano, lo cual impide que ésta sea vendida. Existen muy pocas obras en circulación fuera de este contexto. Diego y yo es una de ellas. Los rumores antes de la subasta en Sotheby's decían que este autorretrato realizado en el año 49 batiría récords y se esperaba que llegase a los 30 millones de dólares. De darse esto, iba a superar en más de 3 veces el valor de otra de sus obras vendidas en el año 2016, Dos desnudos en un bosque, por 8 millones de dólares en la casa de subastas Christie's. El vendedor de la pintura la heredó de su dueño anterior, quien a su vez la compró en el año 1990 también en Sotheby's, pero por 1.4 millones de dólares. Antes de ello, la propietaria de la obra fue la escritora Florence Arkin, quien era amiga de la pareja Rivera Kahlo. Antes de la subasta, la obra recorrió Hong Kong, Londres y Nueva York. ¿Pero quién la compró? Nada más ni nada menos que el empresario argentino Eduardo Costantini, fundador del Museo Malva en Buenos Aires y un conocido promotor y coleccionista de arte. Costantini, posiblemente en su empeño por mejorar la colección del Malva, no solo que durante este año ha comprado esta obra, sino otras también de artistas de Latinoamérica, entre ellas Omi Ovini de Wilfrido Lam y Armonía de Remedios Varo. Y no solo esto, sino que con cada una de estas compras ha establecido récords de artista en ventas. Otras obras adquiridas por Costantini el mismo día en que adquirió el Kahlo fueron un autorretrato de Alice Raón y Paisaje cubano de Mario Carreño. Dijo Costantini a través de un comunicado: es muy difícil que este tipo de obras superlativas aparezcan en el mercado abierto y cuando lo hacen trato de comprarlas porque pueden tardar 50 años antes de volver a verlas. Frida Kahlo es entre las pintoras la que ocupa el segundo lugar a nivel mundial por el valor económico de su obra. En primer lugar está la norteamericana Georgia O'Keeffe, cuya pintura titulada Jimson Weed, White Flower se vendió por 44.4 millones de dólares en el año 2014. Costantini es miembro fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, conocido también como Malva. Según Forbes, el patrimonio neto de este empresario es de aproximadamente 1.200 millones de dólares. El Malva posee y expone más de 600 obras de artistas latinoamericanos, entre estos Frida Kahlo, Diego Rivera, Remedios Varo, Tarsila do Amaral, Wilfrido Lam y muchos más. Pero ¿por qué la obra de Frida Kahlo ha llegado a adquirir estos precios? Mucho se ha dicho sobre la obra de esta artista. Se ha expresado, por ejemplo, que no sabía pintar o dibujar, que no era feminista, y esto ya lo comento luego, etc. La crítica mexicana Belina Lesper dijo en una entrevista divulgada en YouTube que Frida aprendió a dibujar y pintar gracias a Diego Rivera, quien le corregía sus cuadros, y que como pintora fue muy limitado. Es posible que Rivera le haya corregido sus cuadros, pero la verdad es que Frida aprendió las bases de la práctica artística cuando era niña, pues su padre era fotógrafo y le introdujo en las artes. Ella le ayudaba a colorear las fotografías. Además recibió clases del grabador Fernando Fernández, para quien luego también trabajó. Pero profundicemos un poco. Por varias razones resulta un tanto difícil decir si Frida Kahlo sabía o no pintar o dibujar. Claro que se puede distinguir entre una obra que está hecha sin técnica y otra que tiene técnica. En otras palabras, si existe el buen y el mal dibujo, obviamente. Sin embargo, esto no quiere decir que una obra sea mala por tener un mal dibujo o buena por tener una buena técnica pictórica. No estamos en el Renacimiento. Hoy no existen cánones sobre qué es un buen dibujo o no. De hecho, esta ausencia de cánones la vivió la misma Frida Kahlo, a pesar de que aún en aquella época, es decir, por los años 30 y 40, existían aún reminiscencias del academicismo. No nos olvidemos del propio muralismo mexicano y de Rivera, quien fue la pareja oficial de Frida. Los muralistas mexicanos eran artistas muy técnicos. Es en parte verdad que no se puede comparar las pinturas de Frida Kahlo con las de otras pintoras de su misma época, en cuanto a calidad y técnica se refiere. Yo quiero tomar como ejemplo a la norteamericana Georgia O'Keeffe, quien en algunos aspectos se parecía a Kahlo.
fue traicionada por su esposo. Se cree que tuvo amantes y si bien no sufrió un accidente que la invalidó de por vida, sí sufrió una crisis nerviosa cuando fue engañada por su esposo. Y trabajó en Nuevo México, habiendo conocido a Frida Kahlo en Nueva York. O'Keeffe desde el punto de vista técnico es muy superior a Frida Kahlo. Es superior en el dibujo, en el uso del color y en la composición. Pero esto no necesariamente significa que la obra de la mexicana sea mala. De hecho, ambas tienen temáticas muy diferentes y hasta cierto punto no se las puede comparar. Sin embargo, cuando hablamos de técnica, sí podemos tomar de una y de otra elementos para poder discriminar, y es allí donde se notan las grandes diferencias. Es indudable que se pueden claramente notar errores en las pinturas de Frida Kahlo. Por ejemplo, en la pintura titulada Dos desnudos en un bosque, que como dije anteriormente, se vendió hace poco en $8 millones, podemos notar que los dedos de las manos están mal dibujados. De hecho, la mujer de piel clara tiene una mano que más parece una garra, y la mujer de piel morena tiene también un problema con la mano derecha, pues esta se ve que está sobre el cuello de la otra mujer. Sin embargo, está desconectada del cuerpo, parece algo colocado allí sin ningún sentido. En la pintura titulada Frida Kahlo y Diego Rivera del año 1931, también se ven errores muy pronunciados. Por ejemplo, el rostro de Frida está mal dibujado, la oreja sobresale de una manera extraña. De igual manera, las manos de ambos personajes no tienen ninguna relación con su anatomía. Es obvio que Frida no tenía un buen dominio de la anatomía y en particular de las manos. Estos son errores anatómicos, son errores en el dibujo y en la pintura. Sin embargo, yo me hago una pregunta. ¿Son estos errores una razón para decir que esta pintura no sirve o que no puede ser vendida en millones de dólares? El mercado del arte nos dice que no existe tal razón. Como he dicho, el dibujo y la pintura académica perdieron mucha fuerza desde inicios del siglo XX. Es por ello que se empezó a valorar ya no la calidad técnica, sino otros elementos como la expresividad o el uso del color. El surgimiento del arte abstracto está justamente relacionado con esto, es decir, con el hecho de que, por ejemplo, el color podía valer por sí mismo sin tener que mostrar una forma específica o algo que nos remitiese a la realidad. Entonces estamos en un plano en el que hay mucha indeterminación. Es difícil decir si una obra vale por su calidad técnica o por otros valores como el color o el significado. Yo personalmente, si tuviera el dinero, sí compraría una obra de Frida Kahlo mal dibujada. ¿Por qué lo haría? Porque lo vería como una inversión y por su valor histórico. Y estoy de acuerdo con que ella tenía muchas limitaciones desde el punto de vista técnico. Sin embargo, ve en su obra mucho contenido desde el punto de vista simbólico. Quizá el uso de símbolos y metáforas es lo que realmente le da valor a su obra y no tanto la calidad técnica. Hace poco publicó un video en el que analizaba la obra de un personaje público que de la nada se ha transformado en pintor y vende sus obras hasta en $500,000. Comentaba en ese video cómo funciona el mercado del arte y la falta de regulaciones que existen en el mismo. Esto es importante, ya que es justamente ese mercado el que vende las obras de Frida Kahlo. Aunque en este caso sí se ha informado quién ha sido el comprador y cuál será el destino de la obra, algo que no siempre ocurre. Desde el año 2017, la casa de subastas Sotheby's decidió incorporar el arte de Latinoamérica en sus ventas. Tanto de artistas modernos como actuales, y recientemente se ha dedicado a rescatar el nombre de artistas que por lo general no han sido valorados. Entre estos, mujeres y personas de color. La experta en la obra de Frida Kahlo, Natalia Cervato, dijo en una entrevista que la obra del artista tenía un gran valor comercial. Esta aclaración de Cervato nos explica uno de los porqués de los precios actuales de Frida Kahlo, su capacidad de generar ventas. Pero hay además otros elementos que son los que han hecho que su obra se revalorice de esta manera. En primer lugar, cabe recordar que en vida Frida Kahlo fue ya una artista reconocida. Aunque su primera exposición en México la hizo tarde en el año 53, poco antes de su muerte, antes de ello ya había tenido un largo recorrido que incluía tanto Europa como Estados Unidos, país en el que expuso y vendió su obra a importantes personajes, entre ellos el empresario y filántropo Anson Goodyear, quien, dígase de paso, fue el primer presidente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA. Algo que también contribuyó a su reconocimiento fue la influencia del surrealista André Breton, quien la conoció en el año 38. Él quedó impresionado con su obra y le invitó a mostrarla en París. Además, la definió como surrealista, algo que ella negó, pero que a final de cuentas la favoreció. En 1939 viajó a París y a pesar de que no le fue muy bien, pues Breton ni siquiera tenía una galería y dejó abandonadas sus obras en la aduana,
Esta relación le sirvió para que el galerista Julien Levy, un importante promotor del surrealismo y las vanguardias en Manhattan, Nueva York, le diera un espacio en su galería. Otro ejemplo de su popularidad en aquel momento lo vemos reflejado en la compra de una de sus obras que la hizo nada más ni nada menos que el Museo Louvre de París, aunque es posible que esta compra haya estado basada en el hecho de que la obra de Kahlo era vista en Europa como algo exótico e incluso artesanal. Tal cosa no desvaloriza dicha adquisición, al contrario. Frida Kahlo supo llamar la atención, es decir, además de los vínculos sociales que tenía tanto por influencia de su esposo Diego Rivera, ella tuvo su propia manera de lograr reconocimiento, no solo por su obra, la cual por sí sola fue ganando fama, sino por su manera de ser. Por ejemplo, le gustaba vestirse usando ropas tradicionales indígenas, algo que llamó mucho la atención especialmente durante sus paradas en Estados Unidos. También solía usar pantalones de hombre y no le importaba mostrarse tal cual, con sus cejas abultadas y un leve bigote que ella, en vez de tapar, resaltaba en sus pinturas. Estos elementos la transformaron en un personaje interesante y esto le permitió ser más que una pintora, una imagen, un símbolo. Pero cabe aquí resaltar un punto importante. Cuando Frida Kahlo aparece usando ropas tradicionales mexicanas, tanto en París como en Estados Unidos, genera algo que en realidad es negativo para su obra. Como sabemos, los europeos veían, y lo hacen aún hoy, a Latinoamérica como una especie de trópico con playas exóticas y colores llamativos. El exotismo era en la época de Kahlo algo muy vigente. Entonces, cuando ella aparece vestida con estos elementos tradicionales, al mismo tiempo que genera expectativa, reafirma también la idea de que el latino es colorido y exótico. Este exotismo es además la razón por la cual su obra llama la atención incluso hoy. Ella no se dedicó a pintar igual que los artistas mexicanos de su época y se concentró en hacer autorretratos y a desarrollar una iconografía propia que tiene bases religiosas y nativas. Al mismo tiempo tiene elementos que la hacen parecer surrealista, aunque no lo es. Y aquí vale hacer otra puntualización. Cuando André Breton decide que la obra de Kahlo era surrealista, recordemos que Breton era el que decidía quién era y quién no era surrealista, es decir, era una especie de dueño o patrón de esta tendencia artística. Ella no se queda contenta con el calificativo, de hecho, niega ser surrealista, dice que no le gustan los franceses, les califica de burgueses, en fin, de diversas maneras ella no acepta el calificativo de Breton. Esta actitud del surrealista francés respecto de la obra de Kahlo es negativa para su obra. Breton niega la iconografía de la obra de Kahlo y la ubica en un campo en el cual no tenía ninguna relación. El hecho de que podamos encontrar elementos surrealistas en la obra de Frida no quiere decir que lo sea. Si acaso se la podría ubicar en una corriente, esta sería más bien el simbolismo. Muchas la ubican en el realismo mágico. Breton, en una actitud que para Frida Kahlo sería la del colonialista que viene a conquistar tierras americanas, toma la obra de la pintora y la lleva a su nicho, a su espacio de referencia. La saca de su lugar y le da otro sentido. Este nuevo sentido que adquiere la obra de Kahlo es lo que en lo posterior va a influir también en la revalorización de su obra, pues para el mercado del arte no es lo mismo una obra de Kahlo surrealista que la de una Kahlo simbolista y nacionalista. Esto último no vende, no genera plusvalía ni revaloriza una obra de arte en el mercado actual. Otro punto importante es el siguiente. Se suele decir que la obra de Frida Kahlo es feminista. Esta afirmación ha influido mucho también en la revalorización de su obra, pues no es lo mismo la obra de una artista que no está comprometida con ninguna causa que la de una artista comprometida con valores feministas o cualquier otra causa noble. Las causas siempre terminan siendo buenos eslogans de campaña. Pero digamos las cosas como son. Frida Kahlo no fue una feminista. Nunca participó de este movimiento que en aquel entonces ya estaba activo en México, y no solo allí, sino en países que ella había visitado como Francia y Estados Unidos. En su país de origen, es decir, en México, las mujeres lograron el derecho al voto solamente en el año 1953. Y Frida no tiene en su obra absolutamente ninguna referencia a este tema u otro que fuese relevante para la mujer en su época e incluso hoy. Avelina Lesper dice que Kahlo no vio lo que sucedía con la sociedad, con el mundo, que solo vio su cuerpo y que por ello no se puede empatar el feminismo con Frida. Estoy de acuerdo. Si revisamos las referencias que hablan del feminismo de esta artista, vamos a encontrar argumentos como los siguientes. Que era feminista porque no tenía miedo de expresar su bisexualidad. Que era feminista porque en su obra no mostró a la mujer bella, sino a la mujer real. Que era feminista porque usaba ropas de hombre, así como tradicional indígena, y que esto resaltaba los valores de la mujer nativa y de la mujer independiente.
que era feminista porque enfocó en sus obras temas como el aborto, el femicidio, etc. Pero ¿son estos verdaderos argumentos para afirmar que era feminista? Si así fuese, entonces podríamos encontrar feministas incluso en la época de Cristo. Pero no es así. El feminismo como tal surge en el siglo XIX y se va desarrollando en el siglo XX, teniendo su mayor auge por los años 60. Es verdad que Frida Kahlo tenía actitudes que podrían ser vistas como feministas, pero no era tal. Esas actitudes las hemos visto en mujeres a través de los siglos. Recordemos, por ejemplo, a Hipatia de Alejandría. Lo que sí tiene sentido decir es que en la obra de Frida podemos encontrar elementos que al ser interpretados podrían ser vistos como feministas. Una obra de arte, una pintura, tiene un significado diferente en cada época y el significado no es siempre el que el artista quiso darle. Lo que una obra transmite no es necesariamente lo que el artista quiso transmitir. Por ejemplo, en la obra titulada Unos cuantos piquetitos se podría ver una denuncia del femicidio, del maltrato a la mujer y de la peligrosidad del machismo, que dígase de paso es muy común en Latinoamérica aún hoy. Sin embargo, el contexto de la obra nos refiere a otro significado. En realidad, se trata de Frida herida de muerte al enterarse de que su marido la ha engañado nada más ni nada menos que con su propia hermana. Entonces la mujer acuchillada es ella, el hombre con el cuchillo es Diego. No nos olvidemos que el cuchillo es un signo fálico, al igual que las dos palomas que sostienen la frase unos cuantos piquetitos. Y aquí encontramos una contradicción. Por un lado se puede ver, como he dicho, que esta obra denuncia el machismo, pero por otro lado el contexto nos muestra que se trata de una mujer sufrida por la traición de su esposo. Es decir, lo que la autora quería mostrar en el cuadro era su propio sufrimiento. No se trataba necesariamente de denunciar el asesinato. Una pintura, cualquiera sea esta, es una metáfora y por lo tanto puede ser interpretada de diversas maneras. No importa lo que quiera decir el autor. Es entonces en este sentido que esta pintura podría ser calificada como feminista. Y lo mismo podemos decir de otras de sus obras cuyas características son similares, tanto por la forma como por el contenido. No podemos negar el valor estético de la obra de Frida Kahlo, a pesar de sus fallas técnicas, pero no podemos negar tampoco que muchas de las cosas que se dicen en torno a su obra son falsas. Frida es una imagen, es una marca, y esto no es como se suele creer porque hay gente interesada en promocionarla y transformarla en un mito. Esto es así porque ella misma se encargó de dar forma a esta imagen. Ella siempre estuvo orientada hacia Estados Unidos con el fin de promover su obra, más aún luego de su mala experiencia en París. Y esta orientación ha rendido frutos hoy, cuando una de sus obras se ha vendido en $34.9 millones. Seguramente si ella estuviera viva, hubiera quedado insatisfecha por esta venta, porque hubiera pensado que tenía pinturas de mucho mejor calidad. Habría que preguntarse si, habiendo tenido éxito, como de hecho lo ha tenido desde los años 70, cuando las feministas empezaron a reclamar por la exclusión de las artistas mujeres, habría que preguntarse, si hubiera mantenido su ideología de izquierda. Me pregunto también si hubiera sido de aquellas socialistas amigas de Fidel Castro o Daniel Ortega y si hubiera plegado a las ideas de las feministas que hoy la adoran como si fuera una santa. En fin, los argumentos contra el feminismo de Frida abundan en las redes sociales y en los editoriales de arte, pero algo de feminista tuvo, ya que en sus obras muchos han encontrado este mensaje. Ella como persona no lo fue, por las razones que ya he mencionado. No estoy de acuerdo con lo que otros han dicho, es decir, con argumentar que Frida no era feminista porque su único deseo era tener hijos, o porque pintaba a Diego Rivera en todas partes de manera obsesiva. El feminismo no se opone a que las mujeres tengan hijos. De hecho, tenerlos es parte del ideario feminista. No se trata de que la mujer no deba tener hijos para ser libre, sino de que sea libre a la vez que pueda tener hijos. Por otro lado, una feminista sí puede enamorarse y obsesionarse. Una cosa es la ideología de género, o en este caso el feminismo, y otra completamente diferente son las obsesiones amorosas. Frida murió joven a los 47 años de edad. Había empezado a consumir alcohol más de la cuenta y consumía analgésicos de manera irregular. Al igual que le ocurrió a O'Keeffe, Frida sufrió una crisis nerviosa cuando Diego la traicionó con su hermana. Pensó en el suicidio, aunque no lo llegó a consumar. Falleció en el año 1954, luego de una corta pero muy productiva vida. Bueno, espero que te haya gustado este video. Soy Damián Toro. No te olvides de suscribirte, comentar y compartir. Nos vemos la próxima. Chao.